Luego de 3 años, 3 ciclos, finalmente llegamos a la conclusión de Dark, y pudimos descubrir por fin los grandes y oscuros secretos que guardaban cada uno de nuestros personajes en Winden o Vinden. La pronunciación del pueblo es lo de menos cuando se tienen viajes en el tiempo, superposición y entrelazamiento cuántico, alegorías bíblicas, filosofía, mitología y algunas cosas más. Quizás el final de la serie te dejó con algunas dudas, y aquí intentaremos resolverlas. Empezando con el mito de Ariadna y cómo se relaciona con todo en la serie. Después veremos qué tiene que ver San Cristóbal en este asunto, las alegorías bíblicas de Adán, Eva, Noa y la manzana, los viajes en el tiempo y cómo darle sentido al entrelazamiento y superposición cuántica. Y claro, algunos detalles más de la serie. Si no la has visto, recomiendo verla, ya que vienen muchísimos spoilers de todas las temporadas. Igual te dejo el trailer en la descripción, y si ya la viste, empecemos con esta oscura explicación. Bien, para empezar tenemos el mito del laberinto de Creta, la historia de Ariadna, Teseo y el Minotauro. En mi análisis de la primera temporada hablé de esto, en el de la segunda también, y aquí no será la excepción, ya que en las 3 temporadas se nos hace énfasis continuamente en esto, y ahora tenemos el contexto completo de cómo se relaciona con nuestros personajes, en especial con Jonas, Marta y Tannhaus. Repasemos lo que nos cuenta el mito. Ariadna es hija de Minos, rey de la isla de Creta. Minos, tras ganar una guerra contra Atena, obliga a los de esta ciudad a mandar sacrificios a un minotauro que se encuentra en el laberinto de Creta, y nombra a Ariadna encargada del laberinto. Teseo, hijo del rey Egeo, con intención de parar los sacrificios de Atena a Creta, decide acabar con el minotauro. Ariadna, que se enamora de Teseo, decide ayudarlo a volver del laberinto una vez que haya acabado con la bestia. Lo ayuda a través de un estambre rojo, ya que siguiéndolo podría regresar por donde vino. Una vez que Teseo acaba con el minotauro, escapa con Ariadna de la ciudad, pero poco después la deja. Hasta ahí les había comentado el mito las 2 ocasiones anteriores, ya que me parecía lo más relevante, pero hay más, y claro, tiene que ver con la serie. El constructor de aquel laberinto fue Dédalo, y como este había ayudado a Ariadna y a Teseo a escapar, Minos lo encerró junto con su hijo Ícaro en el laberinto. Dédalo sabía mejor que nadie que era imposible escapar, no del laberinto sino de la isla, ya que Minos cuidaba muy bien mar y tierra, así que como último recurso decidió escapar por aire, diseñando 2 pares de alas compuestas con plumas y cera de abeja para él y su hijo. Antes de despegar le dijo a Ícaro que no volase demasiado bajo ni demasiado alto, y ambos despegaron. El invento funcionó, consiguieron dejar la isla. Sin embargo, durante el vuelo Ícaro hizo caso omiso a la advertencia de su padre, y al acercarse mucho al sol, la cera de sus alas terminó por derretirse y cayó al agua. Dédalo buscó a su hijo volando cerca del lugar infinitas veces, pero no consiguió encontrarlo, y en su honor llamó Icaria a una isla cercana. La representación del mito en la serie es de la siguiente manera. Marta, por obvias razones, es Ariadna, ya que en ambos mundos la interpreta. Jonas es Teseo, quien quiere acabar con el Minotauro, y el Minotauro, la bestia mitológica, no es nadie más que el tiempo mismo. Tannhaus de hecho en un capítulo menciona lo siguiente: ¿es el tiempo una bestia eterna que no puede ser derrotada? El tiempo no es piadoso con los personajes, y a causa del destino les pide sacrificios. En el mito del laberinto se llevaban 14 sacrificios cada cierto tiempo al Minotauro, 7 muchachas y 7 muchachos, y dejando a un lado los cuerpos que dejó como resultado el apocalipsis, estos son los nombres de las personas que mueren en la serie. Pero podemos dejar fuera al viejo Tannhaus por no estar relacionado directamente con los protagonistas, y a Peter por no tener una muerte relacionada a los viajes en el tiempo, dejándonos 7 hombres y 7 mujeres, tal cual el mito. Estos de aquí serían los sacrificios que cobra la bestia con el tiempo. A Jonas no lo incluí porque él realmente no muere, sigue por ahí. En cambio Marta sí, ya que la Marta que sigue viva es una completamente diferente a esta. Ariadna, al apoyar a Teseo con el hilo rojo, le da la confianza suficiente para entrar sin dudas al laberinto y acabar con el Minotauro, y justamente eso hace Marta en Jonas. Al morir se convierte en su motor, buscando desesperadamente salvarla para posteriormente entender que la única forma de acabar con todo ese sufrimiento es acabando con el Minotauro, con el tiempo. Por eso busca deshacer el nudo y que sus realidades dejen de existir. H.G. Tannhaus por otro lado es Dédalo. Dédalo construyó el laberinto de Creta donde se encontraba el Minotauro, y Tannhaus, al hacer su máquina y dividir las realidades, creó el Winden que conocimos con viajes en el tiempo. Incluso él creó la primera máquina del tiempo portátil. Winden en este caso es la isla de Creta, y el laberinto son todos los viajes temporales que se tienen que hacer para confrontar al tiempo mismo al final de la serie.
al igual que las cuevas laberínticas que tienen un hilo rojo para guiar a los personajes. Tannhaus es dédalo no solo por crear el laberinto de viajes en el tiempo, sino porque también perdió a su hijo, y como en el mito, ha intentado recuperarlo durante años. También está el detalle que el libro de Tannhaus es de la editorial Minotauro. Este libro es producto de una paradoja temporal. Básicamente el libro fue escrito por el tiempo, y al ser el tiempo el Minotauro tiene sentido que quien lo produjo sea el propio Minotauro. Algo más es que Egeo, el padre de Teseo, se quita la vida, y aquí pasa lo mismo con Michael, al ser el padre de Jonas. Un detalle para poner atención es el siguiente. Marta en la primera temporada, al decir sus líneas en la obra de teatro de Ariadna, dice esto: solo la oscuridad me rodea, sombras acechándome eternamente. No he comido en días, mis ojos se tornan negros, se acerca el fin. Así como él descendió al laberinto, ahora yo desciendo al mío. Esto hace referencia a que una vez Jonas emprendió su viaje a través del tiempo, y después le tocará a ella. De hecho, en esta parte se cambia de vestido, de blanco a negro, un color característico de la Marta del otro mundo, al emprender su búsqueda de la verdad a través del tiempo. Marta continúa con lo siguiente: soy un cabo suelto en el tiempo, todos morimos por igual, no importa en qué casa nacemos, vivamos poco o mucho, yo sola forzo mis lazos. En la muerte estoy sola y quien me juzga soy yo. Esto hace referencia al final de la serie, donde todos acaban de la misma manera, sin importar de qué familia venían, y ella, claro, forjó sus propios lazos al ser su propia antepasada. Para terminar con el mito del laberinto, en algunas versiones se dice que Minos le advirtió a Teseo que si se casaba con Ariadna sufriría la ira de los dioses, puesto que ella sería destinada a los dioses del agua, mientras que él a los de la luz. Por esto Teseo termina dejándola, algo parecido a como se dice que Eva es del bando de la luz y Adam de la oscuridad. Eso también se puede referir a cómo Jonas la deja en la primera temporada, al enterarse que es su tía, aunque como vimos sin poder evitarlo vuelven el uno al otro, como si un hilo invisible los acercara. Y aquí surge el siguiente tema del que hablaremos, el hilo rojo del destino. Todo permanece inalterable, la rueca gira, vuelta tras vuelta, un destino ligado al siguiente. Un hilo rojo como la sangre, que entrelaza nuestros actos. Uno no puede desatar sus nudos, pero pueden cortarse. Él cortó los nuestros con una hoja afilada, y aún así hay algo que no pudo cortarse, un lazo invisible. Esto lo dicen ambas versiones de Marta en los ensayos de la obra, y tiene que ver bastante con Jonas y ella. El hilo rojo del destino es algo de lo que ya hablé en un video, y quién mejor para explicarlo que el Bower del pasado. Es una creencia oriental la cual dice que los dioses atan un cordón rojo alrededor del tobillo o del dedo meñique de los que han de conocerse o ayudarse en un momento concreto y de una manera determinada. En China se cree que el antiguo dios lunar, también a cargo de los matrimonios, es el artífice de este hecho. Así, las dos personas unidas por el hilo rojo están destinadas a ser amantes, independientemente de la hora, el lugar o la circunstancia. Por tanto, ese cordón mágico se puede estirar o enredar, pero nunca puede romperse. Gracias, Bower del pasado. En este caso, Jonas y Marta están unidos más allá de cualquier cosa, y su amor trasciende el tiempo, el espacio e incluso el multiverso. Esto se muestra cuando sus versiones de niños se ven a ellos mismos, y ambos dicen recordarlo. Esto de aquí, aunque podríamos pensar que es la primera vez que pasa, ha ocurrido desde siempre, aunque más adelante tocaremos ese tema, y desde aquí comienza probablemente su obsesión por el otro. Ellos estaban ligados el uno al otro más allá de todo. Su historia de amor es algo casi poético, porque en un momento de tiempo que se repite infinidad de veces estarán juntos solo ellos dos, tomados de la mano. Pasemos a hablar ahora de San Cristóbal, el patrono de los viajeros. Para hacerlo breve, Cristóbal en un punto de su vida quiso servirle al mayor rey que existiese, pero pronto se dio cuenta que el rey al que servía le tenía temor al diablo, así que empezó a buscar a este. Cristóbal se topó con una banda de merodeadores, y al declararse uno de estos como el diablo, de inmediato quiso servirle, pero poco después notó que este al ver la cruz se apartaba de ella, así que Cristóbal finalmente quiso servir a Cristo. Hablando con un ermitaño, este le dijo que ayudando a personas a pasar el río gracias a su gran altura, cerca de 2.3 metros, estaría sirviendo a Cristo. Cristóbal empezó a realizar este servicio y pronto un niño pequeño le pidió que le hiciera cruzar el río. Durante la travesía el río creció y el niño parecía tan pesado como el plomo, hasta el punto de que Cristóbal apenas lo podía mover. Cuando finalmente llegó al otro lado le dijo al niño: «Tú me has puesto en el mayor peligro, no creo que ni el mundo entero sea tan pesado en mis hombros como lo has sido tú». Y el chico respondió: «Tú no solo has tenido en tus hombros el peso del mundo, sino al hombre que lo creó. Yo soy Cristo, tu rey, a quien tú has servido en este oficio». Posteriormente el niño se desvaneció.
Tras esto, Cristóbal se convirtió en San Cristóbal, patrono de los viajeros, y por obvias razones cuidaría a aquellas personas que emprenden un viaje. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la serie? En un principio, Cristóbal servía a personajes no muy bondadosos, y recordemos que las primeras personas en tener la cadena de San Cristóbal son Hanna y la madre de Catarina. Hanna, por un lado, siempre buscó el beneficio propio, y la madre de Catarina trataba muy mal a su hija. Después el collar pasó a manos de Jonas y Marta, dos personajes que, aunque en diferentes puntos también manipulan a todos, al final hacen eso por un bien mayor, ya que si no hicieran lo que hacen, nadie podría vivir en la serie, y al final se sacrifican para llegar al paraíso. Los viajeros principales son ellos dos, así que Cristóbal los guía. Y recordemos que Cristóbal cargó el peso del mundo en sus hombros, y aquí Marta y Jonas tienen el destino del mundo en sus manos, así que el dije los acompaña de un lado a otro. Y ya que hablamos de Catarina y su madre Helen, toca hablar del siguiente tema. Para no hacerlo muy largo, Catarina, o en español Catalina, hace referencia a Santa Catalina de Alejandría, conocida como patrona de las solteras. Tiempo después de la muerte de esta santa, la emperatriz Helena construyó el templo de Santa Catalina en el monte Sinaí. Helena y Catalina, tal cual el nombre de Catarina y su madre. Por lo mismo en esta escena, Helen, al notar que Catarina sigue con Ulrich, le menciona que no merece el nombre que se le fue dado, ya que no es soltera. Pasemos ahora a las alegorías bíblicas. Desde temporadas pasadas se nos presentaron referencias como el número 33, que de hecho los creadores ya confirmaron que están bien porque al juntarlos hacen un infinito. La pintura de la creación, ya saben, cuando Dios está por tocar el dedo de Adán, esto ocurrió en 2 ocasiones. También estaba la pintura de la caída de los condenados en el salón de Adam, donde tras una guerra entre el cielo y el infierno, el ángel Miguel y otros ángeles lanzaron al abismo los cuerpos de los ángeles caídos. En este caso, al ser Dios el tiempo, Sigmundus son los ángeles caídos, que quieren vengarse del tiempo. Teníamos la foto de Sigmundus, que al ser 13 personas es una referencia de la última cena, y claro, la referencia de Adán, el primer hombre creado por Dios, que ahora se refuerza en esta temporada al mostrarnos a Eva, y esta termina siendo la alegoría principal. Según el cristianismo, a partir de estas 2 personas nacieron todos los demás individuos del mundo, y efectivamente eso vemos en la serie. Marta y Jonas tienen al desconocido, que a su vez en esta escena menciona implícitamente ser el padre de Tronte en ambos mundos, al decirle que él no tiene nombre, pero hace tiempo eligió el suyo. Esto se confirma en el árbol genealógico, es él quien con ambas Agnes de diferentes mundos tiene a Tronte, por eso le llaman el origen, ya que de cierta manera es quien inicia el árbol genealógico para los 2 mundos. Aunque el árbol es un círculo, realmente no hay origen. Por eso Claudia notó que él no era el origen, pero en un momento hablaremos de eso. De Tronte nació Ulrich, este tuvo a Marta, Magnus y Mikkel. Mikkel tuvo a Jonas y este junto con Marta tuvieron al desconocido, completándose la cadena. Al final ellos son Adán y Eva, y al conservar los viajes en el tiempo cumplen la función de darle creación a todas las personas que son parte del bucle. En la Escuela del Mundo 2 vemos un póster de la obra de teatro de Ariadna, muy al estilo de Adán y Eva con la serpiente. Estos también están junto con la manzana en el estudio de Marta, y la manzana continuamente sale en las mesas de los personajes en todas las temporadas. En la Biblia no se menciona que el fruto prohibido sea una manzana, pero se ha relacionado con esta durante mucho tiempo. La manzana representa el pecado original, el pecado que hay en todos los personajes de la historia. Por eso en esta temporada pasa a formar parte del intro, y cuando más claro se nos deja ver el mensaje de la manzana es cuando el desconocido toma uno en la casa de Bernd Doppler y la admira un poco, ya que el desconocido es eso, la manzana, el pecado de Adán y Eva. En algunas interpretaciones se dice que la serpiente que tentó a Eva a pecar fue el aparato reproductor masculino de Adán, y al tener relaciones representa comerse la manzana. Por eso el desconocido es la manzana, ya que de esta relación salió él, y si recordamos, Marta y Jonas son familia, algo que es considerado pecado. El fruto también es llamado como fruto del conocimiento. Adán y Eva al comerlo diferenciaron entre el bien y el mal, y Jonas y Marta tienen el conocimiento de los viajes en el tiempo. Por el conocimiento fueron desterrados por Dios del Edén, así que esta imagen en el cuaderno representa eso. El pecado lleva a tener conocimiento, por eso es significativo que el cuaderno que tiene toda la información lo termina escribiendo el hijo de ambos, quien coloca también en este la historia del laberinto que ya mencionamos y la armonía macrocósmica, que ahora sabemos a qué se refería. Un mundo es movido por Eva, otro por Adán, pero ninguno está completo porque no son el mundo original. También vemos el símbolo de alfa y omega, inicio y fin. El desconocido es nombrado como el origen no solo por ser el inicio del árbol genealógico, sino que también es porque continuamente se encarga que todo siga su curso, trabajando en las sombras para servir a la luz.
consigue que la planta nuclear sea construida, obtiene las llaves maestras de la planta de ambos mundos al acabar con la secretaria de Claudia y con Bert Doppler. Detiene al viejo Tannhaus de que revele el secreto de los viajeros del tiempo, consigue el reloj de Charlotte y el libro de Ariadna, y por supuesto es quien crea el famoso incidente del 86, donde se crea el residuo radiactivo que permite los viajes en el tiempo, y posteriormente guardan en los barriles para crear el apocalipsis. El detalle de Noah, claro, también está presente. Noah fue el encargado de salvar en su arca a su familia, quienes poblarían el nuevo mundo tras el diluvio que fue el apocalipsis, y en la serie vimos exactamente lo mismo, solo que con el búnker. Al tocar el tema de Adán y Eva surge el tema del libre albedrío. Se supone que Adán y Eva podían tomar sus propias decisiones, pero también se dice que Dios es omnisciente, o sea que sabe todas las cosas, incluso lo que pasará en el futuro. Durante años se ha debatido que si Dios sabe exactamente lo que pasará, ¿cómo es posible el libre albedrío? Si conoce el futuro de cada uno de nosotros, entonces esto no es un destino fijo desde el inicio. Lo mismo pasa aquí con Jonas, Marta y los demás. Ellos piensan que toman sus propias decisiones, pero no es así. El tiempo que es Dios ya tomó una ruta que se repite una y otra vez, lo que los lleva a cumplir su destino. No tienen elección realmente. Adán y Eva en la serie representan dos formas de pensar opuestas que se cruzan. Adán quiere el paraíso, que para él es la completa oscuridad, mientras que Eva quiere mantener todo como está. Ella quiere la luz, en el sentido literal de la palabra. Ella mantiene el nudo atado ya que quiere dar a luz, conservar a su hijo. El amor de madre hace que mueva el mundo, por eso el grupo se llama Erit Lux, o sea, hágase la luz. Pero si lo juntamos con el de Adam, Sigmundus Creatus Est, queda de la siguiente manera: así el mundo fue creado, hágase la luz. Ambas partes se complementan y ninguno puede existir sin el otro. El pensamiento de ambos ha llevado a filósofos a preguntarse qué es peor, la vida eterna donde ves a tus seres queridos morir una y otra vez, o la muerte que te lleva a la completa nada. El símbolo de la organización de Eva, al contrario de la triqueta de Adam, es el caduceo de la mitología griega. Este simboliza cómo dos lados opuestos hacen simetría y se reconcilian, ya que en el mito dos serpientes peleaban hasta que Hermes los detiene con su vara. Ahí las serpientes logran el equilibrio en base a 3 puntos, las dos serpientes y la vara. Esto básicamente es como al final se logra el equilibrio entre los bandos, y al mismo tiempo como la triqueta representa 3 puntos, 3 mundos. Volviendo un poco al tema religioso, al final de la serie vemos algo que podríamos llamar la última cena. Aquí notamos algo muy peculiar, las cosas se repiten. En el capítulo 1 de esta nueva temporada titulado Déjà Vu se repiten muchas cosas de la primera temporada. Estarán viendo algunos ejemplos en pantalla. Si me pongo a repasarlos sería larguísimo el video. Son cosas que todos notamos, pero al final en realidad pasa algo sorprendente. En la escena que pasa en el mundo de origen, ya que siempre que veíamos esta relación de aspecto, o sea estas barras negras en pantalla representaba el mundo original, se completa un círculo. Hay un apagón. En este momento Hannah menciona que tiene un déjà vu, lo mismo que menciona Marta en el primer capítulo de la serie. Hannah continúa explicando que fue un sueño que tuvo la noche anterior, sobre luces parpadeando hasta apagarse. Estaba oscuro y nunca más había luz. Lo extraño era que se sintió bien, que todo terminara, como estar repentinamente libre de todo, sin deseos o necesidades. Oscuridad interminable, sin ayer, hoy o mañana. Nada. Eso que ella describe es el destino del otro universo, el paraíso que buscaba Adán. Entonces después Regina pregunta: si el mundo se acabara hoy y solo tuvieras un deseo, ¿qué desearías? Ahí Katarina responde: un mundo sin Winden. Brindemos por eso. Las luces vuelven y Peter menciona: al parecer Winden no quiere simplemente desaparecer. Toda esta charla hace referencia a una que tuvieron Hannah y Ulrich en el episodio 3 de la temporada 1, donde comentan lo mismo, ya que las luces parpadean. El mundo original tiene vestigio de las realidades que dejaron de existir. Entonces Hera mira el impermeable de Jonas y dice que le pondrá sí a su hijo. Algo se nos trata de decir, aquí todo es como si Dark volviera al inicio de su historia. ¿Esto es el fin o solo el inicio del fin? Ya que es la señal de que los mundos de Jonas y Marta volverán a existir, la serpiente que se come la cola. Y justo pasaremos a eso, hablando de la superposición cuántica. Esto se nos es explicado por Tannhaus en su programa de televisión. Para explicarlo se usa la paradoja del gato de Schrödinger, un experimento mental propuesto por Erwin Schrödinger en 1935. El experimento consiste en lo siguiente: pones un gato, un dispositivo que libera un martillo y un vial con veneno en una caja cerrada.
El dispositivo que libera el martillo contiene un átomo radioactivo con 50% de probabilidades de desintegrarse en un tiempo dado. Así que al tener la caja cerrada existen dos posibilidades con los mismos valores, dos dimensiones, una donde el gato está vivo y otra donde está muerto. La paradoja surge cuando se plantea que hasta no abrir la caja y saber en qué dimensión estás, se genera un estado de superposición que coexiste al mismo tiempo. El gato está en ambos estados, y el espectador es quien súbitamente al abrir la caja fuerza uno de estos estados a ser el verdadero. Esta paradoja es parte de la mecánica cuántica, mientras que en la mecánica clásica se piensa que el gato ya tiene un estado incluso antes de abrir la caja. En la serie se lleva esto a otro nivel, explicando que al momento de crearse el apocalipsis por un momento se detiene el tiempo, y si se viaja a ese preciso momento, al detenerse la cadena de causa y efecto, se puede generar otra posibilidad. Es decir, esta es la línea de tiempo. Al crearse el apocalipsis y detenerse el tiempo por un momento, se rompe la cadena causa y efecto, así que alguien que viajó, repito, a ese preciso momento, puede causar una ramificación de las posibilidades. Al continuar el curso del tiempo, esa ramificación se superpone al estado original de la línea de tiempo, creándose una sola línea. Esto lo explican en el episodio 7. Por un lado, una posibilidad es el borde interior y otra el borde exterior del infinito, pero al superponerse generan el mismo símbolo de infinito, donde una forma a la otra y no existe una sin otra. Lo mismo pasa en esta escena. Bartos viaja justo al momento en el que se detiene el tiempo, creando una ramificación. Al ponerle play al tiempo de nuevo, esa ramificación siempre existió, al mismo tiempo que la otra, donde Marta salvaba a Jonas. Bartos se lleva a Marta y ella se convierte en Eva, quien tiene a su hijo. Jonas, al no ser salvado por Marta, por inercia corre al sótano, sobrevive y se convierte en Adán, mientras que la otra posibilidad en la que no llega Bartos sigue existiendo. En esta, Jonas viaja con Marta, la embaraza y termina muriendo a manos de Marta, que se convirtió en Eva, o sea, la de la segunda ramificación, mientras que la Marta que salva a Jonas muere con la fuerza de dos apocalipsis a manos de Adán. Ahora vamos con la otra parte de la superposición. Al ver a Adam que su plan de eliminar el origen no funcionó, Claudia le menciona que esto es porque ese no es el origen, el verdadero origen lo causó Tannhaus en el otro mundo. Esas realidades están corruptas, no tienen sentido, porque no son la verdadera realidad. Le explica que a través de ese espacio en el que se detiene el tiempo es cuando se puede generar un cambio, porque al detenerse el tiempo e intervenir se crea otra ramificación, y justo eso hace, crea una ramificación cuando se detiene el tiempo en el apocalipsis de Jonas y en el de Marta. Cuando el tiempo continúa, las ramificaciones son posibles, solo hay un detalle que no cuadra y en un momento lo explicaré. Entonces Jonas y Marta viajan a 1986 de la dimensión de Jonas y esperan a que el pasaje de las cuevas se abra. Al activar Tannhaus del mundo original su máquina, se crea la abertura y permite que ellos crucen hacia allá. Entran primero a un estado cuántico del tiempo, algo parecido a Interestelar, donde se ven a ellos mismos, pero esto lo explico dentro de poco. Están solos y de pronto se topan en direcciones opuestas. Al frente solo queda una dirección y llegan a la conclusión de que ese es el camino a la nueva realidad, y con el artefacto viajan al día del accidente. Creo que aquí muchos imaginamos que ellos serían los causantes del accidente, pero no, logran salvar al hijo, nuera y nieta de Tannhaus. Marek piensa que fueron ángeles, algo otra vez relacionado con la Biblia, y justo Jonas cuando muere se le ven una especie de alas formadas por los árboles genealógicos. Al completar su misión se preguntan qué pasará con ellos, ¿fueron reales? ¿Son solo un sueño? Se toman de la mano y desaparecen, al igual que sus mundos se vuelven nada, ese siendo el paraíso que Adam siempre buscó. Algo que quiero dejar en claro es que Tannhaus, al activar la máquina y dividir su mundo en dos más, estos mundos se crearon como siempre los conocimos, no tienen principio ni fin. Los hechos siempre pasaron como vimos, siempre hubo un Jonas joven, un Jonas adulto y un Adam, igual con el resto de personajes. Ahora vienen los problemas. Hay varios detalles en esto. Primero, Claudia menciona que ella aprovechó el momento en el que se detiene el tiempo para estar ahí, dando a entender que una versión de ella murió a manos de Noah y otra versión está platicando con Adam. Pero realmente después pareciera ser que Claudia, tras hablar con Adam, va a cumplir su destino, ya que su joven yo le dice, dile a papá que lo siento, como si de aquí fuera a disculparse con Egon, y después pasar a morir a manos de Noah. Ahora, ¿cómo Claudia pudo entender que el culpable era Tannhaus? Esto podría ser por lógica. Ella dice que eliminando de la ecuación a todas las personas que forman parte del bucle, quedarían solo las personas del mundo original.
Tannhaus de esas personas sería el único con el conocimiento necesario para crear un aparato así. Los personajes atrapados en el bucle de hecho no podrían crear máquinas en el tiempo si no fuera porque del futuro les llegan todas las herramientas para crearlas. Tannhaus por otro lado tiene mucho conocimiento, y claro, sin Charlotte no habría nada que le quitara su dolor de pérdida, por lo que se empeñaría en recuperar a su familia. Esto último no sabemos a ciencia cierta cómo pasó a ser parte del conocimiento de Claudia, ya que una cosa es especularlo pero otra cosa es que sea algo real. Y en ningún momento vemos que Claudia haya viajado al universo verdadero. Si lo hiciera tendría que viajar tal cual hace Jonas y Marta, y no vemos que ella esté en la cueva con ellos, a menos que haya viajado por el portal a través de la dimensión de Marta. Un detalle por lo menos curioso es que en esta parte que se le ve con Regina adulta no está Gretchen. Cuando la primera vez que vimos esta escena la perrita fue la primera que entró. ¿En realidad Claudia cambiaría algo? Entonces viene la parte más complicada de todas. Al viajar Adam al momento que se detiene el tiempo y crea esta nueva ramificación al salvar a Jonas, pasaría lo que ocurrió la vez pasada. Al seguir el tiempo se superpone la rama con las demás, o sea, las tres opciones ocurrirían y se entrelazarían entre ellas. Es decir, al momento que Jonas se lleva a Marta, ¿qué pasa con Magnus, Bartosz y Franziska? ¿Se quedan ahí parados viéndose las caras? Al intervenir en ese momento y continuar el tiempo, alguna repercusión debe tener esa tercera línea de tiempo con las otras dos, aunque claro puede que ese momento sea insignificante. Quizá tras ver cómo se llevan a Marta no les da tiempo a reaccionar a ninguno y el apocalipsis acaba con ellos, por lo que no ocurriría nada. Al fin y al cabo en la otra rama temporal Magnus y Franziska siempre se llevan a Marta y Bartosz es salvado por su viejo yo. El problema real está aquí. Adam siempre tiene que acabar con Eva para que la joven Marta se vuelva en su contra y se convierta en Eva finalmente, pero aquí al no acabar con Eva, ¿cómo es que está ahí parada en primer lugar? Ella tiene que morir a manos de Adam para poder llegar al mismo punto, no puede existir Eva si no le dispara. Aquí podríamos explicar que Adam, al ver que su intento de desatar el nudo no funcionó, platicaría con Claudia, quien le diría que complete el ciclo. Tras esto acaba con Eva para que la joven Marta lo vea y se pueda convertir en ella, así preservando el bucle. Esto no se muestra, pero es algo que debe suceder. Podría ocurrir en el momento justo antes de pasar del laboratorio en la planta nuclear a su estudio quemado. Después Adam intervendría con Jonas y Marta creándose la ramificación. Y en esta ramificación es donde no mataría a Eva. Al fin y al cabo en una de las otras ramificaciones sí lo hizo, pudiéndose cumplir el bucle completo. Para no matar a Eva, Adam tendría que aparecer a hablar con ella justo en el momento que se detiene el tiempo, en el mundo de Eva. Digámoslo de esta manera, se detiene el tiempo y Jonas entra a rescatar a Marta, al mismo tiempo que Adam entra a hablar con ella, creándose así las distintas posibilidades sin afectar lo que ocurre en un principio. Jonas salva a Marta siempre, mientras que en otra rama se la llevan Magnus y Franziska. Por el otro lado, Adam siempre acaba con Eva, mientras que en la otra rama no lo hace. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que Jonas y Marta salven a la familia de Tannhaus? Si lo salvan evitarían que Tannhaus invente la máquina en primer lugar, por lo que ellos no existirían y no podrían haberlo salvado. Para esto planteé varias hipótesis. Veamos la primera. La paradoja del abuelo. La paradoja del abuelo es muy conocida ya en mi canal. Esta trata de un sujeto que viaja al pasado y asesina a su abuelo antes de tener a su padre. Si el abuelo no tiene a su padre, no nacerá el viajero y no podrá matar a su abuelo. Entonces nunca murió el abuelo, pero como nunca murió el abuelo, tuvo al padre del viajero y este el viajero. Entonces el viajero pudo acabar con su abuelo antes de tener a su padre. Pero aquí como su abuelo murió, el viajero nunca nació. Creo que se entendió el punto. Aquí básicamente si la familia de Tannhaus no muere, Marta y Jonas no existirán para irlos a salvar, por lo que terminarían muriendo. Los creadores de la serie tocaron la paradoja de la predestinación al ser un ciclo en el que nada se puede alterar. Dark siempre fue un círculo cerrado, un bucle causal, pero también tocaron la paradoja del gato Schrödinger, nos hablaron de mundos paralelos, entonces ¿por qué no tocarían la paradoja del abuelo? Si realmente el bucle de Marta y Jonas es tan inalterable como nos habían hecho creer y como en esta escena nos muestran que eso siempre ha pasado porque Jonas y Marta ya se han visto de pequeños, al salvarse la familia de Tannhaus y desaparecer los mundos secundarios, con la paradoja del abuelo inmediatamente se crearían otra vez, ya que si no existieron nunca pudieron salvarlos en primer lugar. Esto no es tan descabellado, ya que tardan un poco en desaparecer Jonas y Marta una vez que salvan a la familia, en lugar de desaparecer súbitamente al evitar el accidente, así que tardarían un poco también en volverse a crear ambos mundos. Entonces las cosas se repetirían una y otra vez,
Salvan a la familia solo para no salvarla, así por la eternidad. El final de su mundo al mismo tiempo es el inicio. Que esté ocurriendo esto no limita la escena final, ya que el mundo original seguiría su curso a pesar de que Tannhaus creara otros paralelos. El mundo original no se entera de estos mundos en ningún caso, y terminaría por suceder la última cena. Veamos la segunda opción, una línea de tiempo paralela. En esta se puede establecer que al aparecer Jonas y Marta aquí, se crea una línea de tiempo diferente, separada de la original. En la primera línea siempre muere la familia de Tannhaus, pero gracias a esa línea Jonas y Marta pueden crear una segunda línea, donde Tannhaus es feliz. Al final Tannhaus, sin darse cuenta, cumplió su cometido, aunque no en la línea de tiempo propia, sino en una paralela. Recordemos que para crear un entrelazamiento cuántico se requiere viajar a un momento en el que se detenga el tiempo, y aquí no se detiene, simplemente viajan al momento. Entonces no es una bifurcación, simplemente se abre otra línea temporal. Los hechos de la serie pasan algo así. Esta es la línea original. Al ocurrir el choque se crean los viajes en el tiempo de la serie. En este punto se hace una bifurcación de la Marta salvando a Jonas o no, llevando dos posibilidades, el camino 1 y el camino 2, que al final de cuentas se terminan cruzando. En este punto se crea una nueva bifurcación, donde Jonas salva a Marta o Marta es llevada por Franziska y Magnus. La bifurcación de Jonas salvando a Marta lleva de nuevo a la línea original, para que salven a la familia de Tannhaus. Como vemos en este mapa, los viajes en el tiempo del mundo de Marta y Jonas son necesarios para que al final de cuentas puedan salvar a la familia de Tannhaus del choque. Entonces, por un lado tenemos la opción de que desaparecen y vuelven a aparecer por la paradoja del abuelo una y otra vez, o la opción de que el mundo original simplemente los borra porque no son lógicos en la nueva línea temporal. Recordemos que el tiempo es Dios y puede eliminar los errores en la Matrix, añadiendo el hecho de que cuando se crea una línea de tiempo nueva es porque los viajes permiten universos alterables, que al contrario de la paradoja de la predestinación, se acepta cualquier cambio en el pasado que repercute en el futuro, y el tiempo sigue su curso. Una tercera opción es que la bifurcación que hace Adam en sí misma es una línea temporal nueva, separada de la que ya vimos en la serie. Al salvar a la familia de Tannhaus, esta desaparece, ya que no tendría sentido que desaparecieran los personajes a la mitad del camino. Si Jonas adulto desaparece, nunca llegó a ser Adam para hacer la bifurcación en primer lugar. En cambio, si salvar a Jonas y Marta crea una nueva línea de tiempo, esta sería la única que desaparecería, ya que la antigua línea de tiempo de Jonas adulto siempre se convirtió en Adam. Tratar de entender los viajes en el tiempo nunca es fácil, y creo que tal y como en el gato de Schrödinger, el espectador es quien fuerza el estado del gato vivo o no, al abrir la caja. Aquí el espectador es quien decide qué pasó al final. ¿Fue un sueño de Tannhaus? ¿Algo que escribió en un libro? ¿En realidad todo pasó o son solo un error en la Matrix? Incluso Jonas y Marta se preguntan esto, y quizá tú te estés preguntando lo mismo. ¿Somos acaso un simple pensamiento de un niño pequeño que está por elegir? ¿La mariposa que soñó ser hombre o un hombre que sueña ser una mariposa? Veamos algunos otros detalles que nos dejó esta temporada. El episodio final de la serie empieza como empezó el primero, con la muerte de Michael. Por fin se nos explica de dónde surgió el reloj de oro. Este fue un regalo para la esposa de Heinrich Tannhaus, también llamada Charlotte, y por la cual se obsesionó con los viajes en el tiempo al querer salvarla de la muerte. Después el reloj fue heredado a su hijo Gustav Tannhaus, hasta que el desconocido acaba con él y se lo lleva a Eva, quien posteriormente lo regresa al mundo de Adán con la carta escrita por Marta, que después le dejará a Jonas. No adulto conserva el reloj y se lo daría a Elizabeth en el bosque. Elizabeth lo mantendría con ella hasta el nacer de su hija y también madre Charlotte, pero Charlotte y Elizabeth del futuro le llevarían a la bebé Charlotte y al reloj al viejo Tannhaus. Algo más que descubrimos es que la mujer que se mencionó en la segunda temporada que había muerto en el lago fue Katarina. Lo curioso es que Magnus se burla de esto, cuando fue su misma madre. Otro detalle es que Hannah inspiró el nombre de Katarina al conocer a su madre en la clínica. Aquí ella le da el collar de San Cristóbal, y a Helen Katarina le parece un nombre hermoso, por lo que decide ponerle así a su hija. Lo que no sabemos es si en el mundo original Katarina se llama así, ya que Hannah nunca viajó en el tiempo. Katarina termina muriendo a manos de su madre, ya que ella pensaba que era su hija no nacida. En esta temporada podemos ver que en el búnker de la Marta adulta viene muchísima información, y esto nos lo mostraron desde el segundo episodio. Vemos por ejemplo los años en los que muere cada personaje. No profundizaré mucho en el tema, ya que me tomaría mucho tiempo, y es algo que no es tan interesante. Otra cosa que quiero mencionar por si se lo preguntaban, es que al igual que en el mundo de Adam, Sylvia es hija de Hannah y Egon, en el mundo de Marta pasa lo mismo. En este momento Hannah tiene un aborto espontáneo, y Egon llega seguramente para llevar al 86 con su joven yo, porque como dice Eva, tiene que preservar el árbol familiar.
El equipo de Eva está formado por estos personajes y cada uno tiene una misión. Bartos debe salvarse a él mismo para después detener a Marta. Claudia debe ser los ojos en el mundo de Adam y Noah debe llevar amor para tener a Charlotte. Algo que también podemos notar en la temporada es que los mundos de Jonas y Marta son espejo, literalmente, ya que no solo los edificios están invertidos, sino que incluso las cicatrices de los personajes cambian de lado dependiendo del universo en que se encuentran. Esto es porque se invierte la toma en la edición, pero aquí se hace de manera que parezca algo natural cambiar de lado de cicatriz, para demostrar que se está en otro mundo. Algo más del mundo de Eva es que las cosas no pasaron tal cual en el mundo de Adam. Esto se demuestra con el desfase del apocalipsis. No ocurren de la misma manera ni al mismo tiempo, pero se concluyen eventos similares, como Peter saliendo siempre con Benny, que de hecho al final termina con él, Ulrich siempre engañando a su mujer, etc. En esta temporada también nos dejaron ver una pista de cómo Jonas termina desfigurado, ya que en un momento le cae un rayo en el brazo, algo así debió ocurrirle. Me gustó mucho que no revelaran el secreto de la lesión del ojo de Waller, ya que muchas teorías se habían hecho alrededor de eso y al final no escuchar nada fue muy gracioso para mí. Algo más es que el sueño que Jonas tuvo en la temporada pasada, donde a Marta le sale algo negro del vientre, era un presagio del bebé oscuro que tendrían juntos. Desde la primera temporada se veía la simetría, de hecho se comenta en una clase, y ya nos imaginábamos un tercer mundo, pero imágenes como estas nos decían que dos serían espejo y uno estaría apartado. En esta temporada también nos percatamos que el sujeto que mencionaba Noah que había alquilado habitación y hablaba por las noches terminó siendo él mismo. Con Agnes pasó algo peculiar, y es que aquí le dicen que le entregue a Claudia la nota del periódico, que le entregó en la segunda temporada. No sabemos si ella le entrega el periódico a una versión pasada de ella para que se la entregue a Claudia, o si es ella misma quien va por Tronte al orfanato, después se muda a Winden y repite todo. Y al final no nos pudimos enterar si seguía a Adam realmente o a Claudia, aunque al final los dos querían lo mismo, que todo se repitiera. También en esta temporada pudimos ver que el verdadero padre de Regina era Bernd Doppler y no Tronte como muchos pensábamos. Las palabras que el sujeto le dice a la pequeña Claudia que tome lo que quiere podría habérselas tomado de manera literal, y así llegó finalmente a ser la jefa de la planta nuclear, aunque en el mundo original, como podemos ver, nunca existió la planta, ya que el desconocido nunca forzó los permisos de construcción. Algo más es que Clausen solo fue un peón. El grupo de Eva le mandó la carta con la intención de que abriera los barriles, pero ese fue todo su papel. Otro detalle es que Bartos es eliminado por su propio hijo. Algo de la realidad original es que al no existir Ulrich, Hannah y Katarina parecen ser muy buenas amigas. Por lo mismo, Ulrich y Katarina no detendrían a Regina en el bosque, y Boris no se toparía con ella. Weller desde la temporada pasada comentaba que Hannah se le hacía muy linda, y por fin consigue estar con ella, y claro, sin que le falten partes de su cuerpo. Algo más es que gracias al sitio web oficial de Dark que les dejo en la descripción sabemos que el verdadero padre de Helge es un soviético, y a juzgar por lo que dice su madre en la primera temporada fue un producto de abuso, y Peter, a pesar de que muchos lo dudaban, sí es hijo de Helge. Katarina por su parte es hija de Elena y ese señor que ya habíamos visto antes. Si quieren saber más detalles pueden visitar la página donde viene el árbol genealógico, objetos, etc. Cosas que todos saben, y si me pongo a mencionar todo nunca acabaría este video. Como el collar de San Cristóbal, que Egon le da a Hannah a Ellen, esta acabar con Katarina lo pierde, lo encuentran Jonas y Marta, después Marta muere y se lo queda a Jonas. Algo parecido le pasa a Eva, ya que también tiene uno. Pero como dije, no puedo mencionar todo. Lo que ya dije es lo más interesante, aunque me gustaría saber qué piensan de que Jonas en el bosque alucine con su padre y Marta alucine con ella misma. ¿Qué piensan que significa? Déjenmelo aquí en los comentarios. Algunas referencias que tuve esa temporada fueron al Resplandor, y las referencias de Donnie Darko se completaron, ya que en temporadas pasadas tuvimos algunas, pero con lo del universo original de cierta manera se cierra el círculo de referencias, al hacer alusión al universo tangente de la película del conejo. Ahora les comentaré algo de manera rápida, y es que no me esperaba lo del entrelazamiento cuántico, y saben, me gustó. Pensé que Jonas no recordaba a Marta 2 porque le había pasado un accidente que le borrara esa parte de su memoria, pero la superposición cuántica estuvo bien. Muchos comentan que fue un Deus Ex Machina, pero no, el verdadero Deus Ex Machina fue la máquina de Tannhaus y su familia, ya que nunca hubo algún guiño de eso, pero eso y muchas otras cosas vendrán en mi próximo video, mi opinión sobre esta temporada. Para terminar quiero decirles que la serie, como vimos durante todo ese tiempo, es mucho más que solo viajes en el tiempo. Es una lucha por amor, nos demuestra que no podemos detenernos ante las cosas que amamos.
Tannhaus crea su máquina buscando salvar a su familia. Ulrich y Katharina mueren en el pasado buscando a Mikkel. Noah muere al querer enfrentar a Adam por lo de Charlotte. Peter fallece queriendo defender a su hija. Hannah buscando amor termina de una manera trágica. Claudia moriría una y mil veces con tal de salvar a Regina. Y Jonas y Marta viven todos esos terribles hechos por el deseo de salvarse el uno al otro. El amor trasciende el tiempo, y aunque es algo hermoso, termina sacando lo peor de algunas personas si así lo ven necesario. Eso es Dark, una batalla de deseos egoístas por amor. Eso es lo verdaderamente oscuro de la serie. Lo que sabemos es una gota y lo que ignoramos es un océano. Gracias por ver este video. Si te gustó, en serio me ayudarías muchísimo dándole like y compartiéndolo. Próximamente vendrá un video de toda la temporada en orden cronológico, como lo hice con las 2 temporadas pasadas. Te recuerdo seguirme en mis redes sociales y activar la campanita. Eso es todo. Bower fuera. Nos vemos en el futuro. Luego de 3 años, 3 ciclos, finalmente llegamos a la conclusión de Dark y pudimos descubrir por fin los grandes